un Muchas espacio gracias. que estamos diseñando para que los participantes de nuestra comunidad del MBA conozcan historias empresariales exitosas pues en nuestro, pues digamos que en nuestra región, en nuestra ciudad, y con el fin de inspirar y aprender. El objetivo en estos espacios pues de confianza y de, digamos, de cercanía es precisamente poder mostrar las lecciones y las cosas que tal vez uno no encuentre en un artículo, sino en un diálogo franco. Entonces, bienvenido, Pacho, y adelante con la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Esperamos pues sea útil compartir pues experiencias que quizás creo yo que ese es el objetivo, quizás contarles cuáles son las experiencias de uno como al momento de tomar una decisión de emprendimiento y a qué se ha enfrentado. Y por supuesto pues compartírselos, narrarles algo de lo que es no solamente Francisco Serrano, sino lo que es la agencia que hemos creado desde cero y dónde estamos hoy, y por supuesto estar súper a la expectativa de cualquier retroalimentación que podamos, pues, o que pueda yo también obtener de sus preguntas o algo, si podemos generarlo más adelante. Voy a compartirles pantalla. Ahí está compartida. Perfecto. Sí, la vemos. Bueno, pues primero, pues hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? La idea de esta, venga, a ver si yo puedo mover aquí que hay una parte de la pantalla. Pues la idea de este es un momento para compartir otros tantos con ustedes, exponer algunas experiencias, algunas muy buenas, otras no tan buenas, vividas durante esta aventura que uno afortunadamente son problemáticas, porque creo que como gran conclusión se las adelanto es, hay que enamorarse de los problemas, porque en la medida en que todos tengamos problemas tenemos impulsos para buscar soluciones y reinventarnos y reinventarnos y reinventarnos y tener el problema y cómo nos tropieza, cómo voy a salir adelante y cómo voy a salir adelante. Y yo creo que en gran parte las preguntas y los problemas pues son el detonante de todo lo que puede llegar a ser un emprendimiento. La hoja de vida, más que una hoja de vida, es una, pues la hoja de vida más bien arranca, siempre me gusta contar que pertenezco a una familia bastante numerosa, somos 8 hermanos, voy a poner en el fuego identificarme, estoy más a mano derecha, el menor a mano derecha, abajo, la parte inferior. Una familia ¿Este es el que está con la mamá? de la cual, sí, Muy bien. de la cual me siento increíblemente orgulloso. Tengo un padre pensador, cooperativista, fundador del movimiento cooperativo en Colombia. Mi madre fundadora del movimiento cooperativo en la familia y maestra de mi papá en muchos aspectos, como ama de casa. Los hermanos siempre, por ser una familia numerosa, estuvimos precisamente inspirados por todo el modelo del cooperativismo y del ser una parte fundamental de un engranaje para que funcionáramos como familia, y eso nos ha mantenido unidos a través de muchísimos años, gracias a Dios. Todavía los tenemos vivos y esa es una gran bendición. Y pasar de la hoja de vida a la hoja de vida, la hoja que debe ser, la que nos enseñan a construir un poquitico. Perdón, es que estoy tratando de mover esto y no lo logro. No logro mover aquí una ventana, pero bueno. Mi vida, de alguna manera académica, egresado del Colegio San Pedro Claver, posteriormente estuve becado en la Universidad de los Andes para Ingeniería de Sistemas, pero se me atravesó el servicio militar obligatorio que cumplí. Durante ese servicio militar me di cuenta que yo no quería realmente estudiar Ingeniería de Sistemas, no sentía ninguna vena ni ninguna atracción, pero sí todo el perfil me empujaba hacia allá.
Entonces decidí terquear un poquitico y arriesgarme a estudiar algo que en ese momento era una carrera tecnológica, que era publicidad, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Allá arranqué a estudiar y empezando a estudiar me enlacé de una vez a arriesgarme a trabajar, a presentar una hoja de vida en las agencias multinacionales, de alguna manera más representativas en su momento en el país. A las 4 escribí y de las 4 me llamaron, pero McCann Erickson Colombia decidió contratarme solamente por haberme arriesgado a presentar un escrito, una carta. Era una carta de 4 párrafos, no era más. Y arranqué mi vida profesional allá. Trabajé con clientes súper interesantes como Coca-Cola, como ESO, como Colfondos, como General Motors. El periódico El Tiempo era de mis clientes favoritos. Y arranqué mi carrera profesional como redactor publicitario. Gracias a un buen trabajo que desarrollé durante los años trabajado en mi escuela McCann, me llamaron de Young & Rubicam, que abría sus oficinas en Cali cuando Colgate-Palmolive llegó a esta agencia a nivel mundial y abrieron operaciones en Cali. Se llevaron una cochada más o menos 130 personas a la ciudad de Cali, profesionales de Bogotá. Dentro de esos pues estaba yo. Allá trabajé con Colgate-Palmolive, con Comeva, con Whitehall Robbins, con Fanalca, que eran vehículos Honda, tanto motos como automóviles. Posteriormente llegó a Colombia DDB, que era una agencia creativa que yo admiraba muchísimo, y abrió representación en Colombia y me llamaron. Allá fui a trabajar como director creativo de grupo. Trabajé también con unas cuentas muy interesantes, Productos Yupi, Lotería, Coselco, etc. Posteriormente, en el 2000, me llamaron a FCB Colombia. Un gran amigo, Luis Fernando Pardo, colega de la universidad, me llamó a trabajar con él, a regresar a Bogotá. Allá estuve trabajando unos buenos años, tanto en la dirección creativa de grupo y posteriormente como director creativo. Y estando en eso pasó algo muy curioso y muy positivo que afectó todo mi comportamiento de ahí en adelante. Y es que me dijeron, oiga, mire, están haciendo una nueva unidad que se llama Interactive, que consistía en todo lo que tenía que ver con cómo Internet estaba permeando la publicidad, y adicionalmente era una especialización en mercadeo relacional. Yo siempre quise aprender para abrir mi propia agencia. Yo decía, yo sé que yo no la voy a abrir en una ciudad como Bogotá, ni la voy a abrir en otra ciudad diferente a Bucaramanga. Y yo sentía que ese tipo de aprendizajes me iban a enseñar a manejar no solamente televisión, radio, prensa, sino me iba a enseñar a manejar medios mucho más pequeños para clientes de otros tamaños. Sin embargo, en esa experiencia en FCB Interactive, como director y creador de la unidad, creé esa unidad allá y posteriormente la entregué con 7 personas, pero la hice crecer, aprendí muchísimo, tuve una especialización. Yo soy empírico, ¿no? Pero yo le digo especialización a que me llevaron a trabajar con los duros en mercadeo relacional en México durante 2 meses y aprendí muchísimo. Tuve unos senseis fantásticos y ahí me di cuenta de que sí era posible ayudar a hacer publicidad, no solamente para clientes tan representativos, sino para negocios pequeños. Y eso me inspiró muchísimo a arriesgarme un poquitico, a decir, a acercar la decisión de independizarme. Adicionalmente, y ahorita se los voy a contar con mayor profundidad, me di cuenta que yo no estaba hecho para el fascinante mundillo de las multinacionales. Las multinacionales tenían ya unos niveles de jerarquías, de poderes, que me impedían disfrutar lo que a mí me gustaba hacer, que era hacer publicidad, escribir publicidad, pensar en soluciones publicitarias, sino ya estaba uno cuidando un puesto y un manejo más político, que realmente no me estaba motivando demasiado. Entonces tomo la decisión con Juan Guillermo Vargas y en ese momento con Eduardo Pilonieta de construir un sueño que veníamos estando bocetando durante muchos años, y era abrir nuestra propia agencia. Ahí nace mi experiencia en agosto de 2005 como PBS Agencia, y la creamos y la abrimos. ¿Cuáles fueron los detonantes de ese salto? Lo primero, pues la búsqueda de la felicidad, escrita no solamente desde lo personal, sino escrita también desde lo familiar y lo laboral. ¿Por qué? Porque todo esto
yo veía que a mi hijo, tenía un hijo en ese entonces, tenía 5 años, y yo decía, yo salgo de mi casa cuando mi hijo está dormido y llego a mi casa cuando mi hijo está dormido. Y los fines de semana trabajo también duro y casi no lo veo. Yo no estaba disfrutando a mi hijo y dije, no, hay cosas más importantes que el trabajo, hay cosas más importantes que el dinero. Y sentía que tenía herramientas importantes y útiles para tomar ese riesgo. Y finalmente, pues, decir uno, salir de la zona de confort y arriesgarse, pues era un momento de vida interesante para hacerlo en términos saludables y pues se logró tener el apoyo de la familia en ese momento. Cuando arrancamos a tener este emprendimiento, de verdad éramos tres personas soñando y construyendo y dijimos, bueno, si vamos a hacer las cosas, analicemos esto. Yo traía mucha teoría, gracias a Dios, y se las quiero compartir. Yo tenía un escenario de 5 Cs para mirar, para lanzarse hacia la independencia. Lo primero era entender en qué categoría se va a competir, quiénes están ahí, ¿sí? O sea, quiénes son los clientes potenciales que podíamos llegar a tener en Bucaramanga. Olvidarse que voy a ser la agencia de Coca-Cola, la agencia de Comeva, la agencia de Colgate-Palmolive, sino que voy a ser la agencia del restaurante, voy a ser la agencia de una distribuidora de pollos, voy a ser estos van a ser mis clientes. ¿Y cuál era la realidad de la categoría en ese entonces? Era que en las empresas grandes de Bucaramanga no habían departamentos de mercadeo. En 2005, solo 1 o 2 empresas tenían gente de mercadeo. Las labores de publicidad eran comerciales y eran responsabilidad de los directores comerciales. Y esos eran los clientes que teníamos que llegar a seducir. Entonces comenzamos también a mirar quiénes podrían llegar a ser cómplices nuestros en la construcción de ese sueño. Entonces comenzamos a buscar aliados como nuestros impresores, como creativos. Sentíamos que la categoría estaba plagada de gente muy creativa, pero no había gente estratégica. Buscamos en medio de los colegas y tratamos de buscar qué otros emprendedores en publicidad estaban y qué estaban haciendo. Los investigamos y tratamos de invitarlos a decir, hombre, mire, tratemos de generar prácticas que nos generen bienestar, no solamente a una empresa, sino a todo el grupo de empresas que trabajamos en este gremio, a darnos dignidad y también entender que habían unos que no querían ser colegas, sino directos competidores, solamente competidores. Entonces, pues también esa diferenciación nos ayudó muchísimo. Entendimos que no queríamos hacer publicidad, sino queríamos hacer la diferencia. Y para eso construimos unos pilares para aprovechar lo que sabíamos y llevarlo a un nivel diferente a lo que había en ese momento en la ciudad. Lo primero es que no habían agencias estratégicas, sino habían agencias creativas. Habían boutiques creativas que diseñaban muy bien y creaban muy bien, pero no había un manejo estratégico en ese entonces y era el espacio que llegamos a ocupar. Lo otro fue la formalización. Notamos que ninguna agencia pública, primero no habían grandes agencias, habían empresas de publicidad dedicadas a la publicidad y no eran formales, no estaban ni siquiera constituidos en Cámara de Comercio, ni le pagaban a su gente por contratación laboral, ni mucho menos tenían licencias de operación, ni nada de eso. Entonces entramos a ser parte, a formalizarnos y hablar con la Cámara de Comercio, hablar con FENALCO, dignificar un poquitico la contratación también de las personas que empezaban a trabajar con nosotros, y eso hizo que fuéramos una empresa deseada para trabajar por parte de las personas talentosas de Bucaramanga, y eso nos ayudó muchísimo a conformar un equipo súper interesante. Adicionalmente, pues equiparnos, endeudarnos lo que tocaba endeudarnos para tener una tecnología de primera línea, invertir en energía, la pasión. Prácticamente me acuerdo que mi hijo Simón iba más a la oficina de lo que yo iba a la casa en ese momento, entonces eso fue muy bonito también, pero nos veíamos más. Definitivamente crear bajo el concepto de complicidad, no solamente entre nosotros que trabajamos en esa oficina, sino con los clientes. Nosotros nos volvimos partícipes de que él consiguiera resultados. En ese entonces teníamos un eslogan que era cómplices del éxito de nuestros clientes, literalmente. Y casi que les decíamos, es que si no cumplimos, usted no me va a volver a contratar. Si no lo superamos las metas que usted tenga en publicidad, no nos va a volver a contratar, y con respecto a eso trabajábamos.
Y ahí nació nuestra pasión de decir pensar bien para ser mejor. O sea, si nosotros, nuestro gran diferencial era que estábamos pensando más de lo que hacíamos, para que lo poco que hiciéramos o lo mucho que hiciéramos estuviera potenciado. Y construimos esa filosofía de agencia que es la que les voy a compartir a través de este video. Vivimos en un mundo donde todos se preocupan por hacer. El DJ tocar, el futbolista anotar, el rockstar cantar y el médico salvar. Pero nosotros decidimos pensar. Pensamos de todas las maneras y disfrutamos hacerlo. Pensamos solos, pensamos juntos, pensamos en silencio y también en voz alta. Preferimos hacerlo antes de actuar, porque solo pensando encontramos la valentía para arriesgar, para innovar, para ponerlo todo, para hacer nuestro lo que es tuyo, para reinventar, para transmitir lo incomprensible y aumentar eso que tanto nos gusta. Somos un equipo desafiante y atrevidamente responsable con nuestro trabajo. Esto es lo que somos y es esto lo que hacemos. PBS DG. Pensar bien para hacer mejor. ¿El sonido estuvo bien para todos? ¿Alguien tuvo algún problema con el sonido? No, se escucha súper. Muy bien. Sí, bien, yo lo vi bien y lo escuché bien. Ok. Como les decía, este sueño que empezó con 3 emprendedores, bueno, esto hay veces, creo que muy pocas veces lo he contado. Mi primer salario en la agencia, en ese entonces, representaba una 10ª parte de lo que yo me estaba ganando en la multinacional. Eso fue un esfuerzo familiar brutal, no solamente a nivel personal, pero sentía que estaba haciendo una inversión súper importante. Y cuando comenzamos a hacerlo fue cuando uno dice estoy bien rodeado y comenzamos a rodearnos de la mejor gente que encontramos en Bucaramanga, porque si había algo que distinguíamos era que la gente era muy talentosa, pero se estaba yendo a otras ciudades precisamente porque en el entorno publicitario no estaba encontrando el espacio que requerían para desarrollarse. Entonces logramos conformar hoy en día de esas 3 personas, estamos 25, 24 y 3 más que en este momento están colaborando de manera indirecta. Entonces yo decía que esos cómplices adentro son la combinación perfecta. Yo me siento más baby boomer que X, porque soy un poco más enchapado a la antigua y mi escuela fue más de lector que audiovisual. Entonces me siento más baby boomer, tenemos mucho generación X, muchísimos millennials y le estamos abriendo la puerta ya a los primeros centennials, que sentimos que es una generación que viene muy bien instruida. Yo creo que hasta esta pandemia y todo este tema de confinamiento a nivel mundial está haciendo que los centennials tengan una racionalidad y unas herramientas de juicio superiores a las que quizás teníamos nosotros en nuestra generación, incluso los mismos millennials. Entonces teníamos adentro gente muy buena, gente con berraquera, y al lado a los clientes y a los aliados que creen y apoyan lo que pensamos y lo que hacemos. Y esos son nuestros clientes hoy en día. Este es nuestro portafolio de clientes. Nos sentimos muy orgullosos de ir construyendo uno de los clientes que me duele no tener acá porque hizo parte de nuestros primeros pasos, fue Fresca Leche. Después de la compra de Alquería, dejamos de trabajar con ellos, nos pidieron unas negociaciones que no podíamos sostener. Pero de resto han sido clientes que han trascendido con nosotros a lo largo del tiempo. Hablemos un poquitico de los dichosos premios. ¿Por qué nosotros empezamos? Hay algunos aliados, competidores, colegas que nos dicen, es que ustedes no hacen sino pelear por premios. Yo les voy a decir por qué comenzamos. Nosotros arrancamos en 2005, como les conté, y en el 2010 comenzamos a darnos cuenta que cuando comenzamos a crecer con nuestros clientes y nuestros clientes comenzaban a hacer mayores inversiones en publicidad, nos decían, oiga, pero es que ya sentimos que la agencia se nos quedó chiquita. Entonces, queremos una agencia más grande, una agencia que sepa más, una agencia más capacitada.
Entonces dijimos, un momento, ¿capacitada para qué? No, es que las agencias de Bogotá son más creativas, son más locas, son más chéveres. Entonces decíamos, hombre, yo trabajé muchos años en ese tipo de agencias y yo decía, pues entonces midámonos con las agencias grandes. O sea, compitamos con las agencias grandes. ¿En qué territorios competimos? Pues compitamos en el territorio de los premios a creatividad, publicidad estratégica y efectividad publicitaria. Y comenzamos a participar en este tipo de festivales, con la sorpresa que comenzamos a ganarles. Y eso nos dio como esos galones, ese pecho de los militares lleno de sus logros. Entonces nosotros comenzamos a sentir que también lo estábamos haciendo y que podíamos llegar, y que cuando un cliente nos decía es que busca una agencia creativa, mire, estamos compitiendo, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica, Iberoamérica y a nivel mundial. En 5 años logramos conquistar 29 premios, de los cuales solo 3 son a nivel nacional, el resto son a nivel Iberoamérica y a nivel mundial, en donde comenzamos a ganar en los frentes que les estoy enunciando: creatividad, publicidad efectiva y pensamiento estratégico. Entonces, el palmarés de premios, más que un palmarés de ego, que enriquece el ego, lo que nos permite es decirle a los anunciantes de nuestra región: tienen una agencia de publicidad con la estatura de las mejores agencias independientes del mundo. Y estos son algunos de las cositas que hemos desarrollado. Les voy a compartir algunas. Creo que estamos de tiempo. Vamos bien de tiempo. Estos casos tienen entre 1 minuto, 10 segundos cada uno, y les voy a contar un poquitico de hecho de ellos. El primero es, nos hace sentir muy orgullosos. Fue una de esas primeras veces que nosotros nos fuimos desde Bucaramanga a tocar las puertas de un cliente en Bogotá, y hablamos con Golfi. Y les dijimos, nosotros queremos diseñar el próximo balón del fútbol profesional colombiano. Se rieron bastante de nosotros, mucho. Se burlaron porque nosotros hablábamos diferente, se burlaron, realmente se burlaron. Cuando presentamos nuestra propuesta se sorprendieron, y fue el balón del fútbol profesional colombiano que más tiempo ha durado en las canchas. Sí, con él se jugaron los torneos de la Selección Colombia oficiales durante los años que estuvo en vigencia el balón, y pues fue un logro, fue nuestro primer gran logro nacional. Y lo inspiramos, se llamó Tuchín, porque Tuchín era la población donde nació el tejido caña flecha. Entonces aquí, así lo presentamos. Adicional a este caso, quiero contarles que hicimos hablar una arepa. Este es un caso que quizás lo incluí porque en algún momento, cuando nos conocimos con Juan Diego en la Cámara de Comercio, participamos en uno de los programas de innovación, y yo les contaba y utilizamos este caso para presentarnos, y siento que habla muy bien de cómo no hay negocio pequeño, ni hay idea pequeña, ni hay reto imposible de satisfacer. Arepalista, una de las cadenas de venta de arepa más importantes de Colombia, necesitaba impulsar su línea telefónica a domicilio. El problema, el presupuesto era muy poco.
Así que esta vez necesitábamos crear un mensaje que compitiera con la comunicación tradicional de la competencia, a unos costos más bajos. Arepalista presenta la arepa que avisa. La primera arepa en el mundo que avisa cuando las demás se han acabado. Creamos un sencillo molde, el cual fue aplicado a la última arepa de cada paquete, con el fin de avisar de su única existencia. Una sencilla acción que encontró en el mismo producto su canal de comunicación. Y así, con la aparición de este sorprendente mensaje, las personas llamaban para hacer su pedido. Acción que impulsó las ventas a domicilio, sacándole una sonrisa a cada uno de sus clientes. Atención arepalista, ¿en qué puedo ayudarle? Esto fue utilizar el producto de una manera novedosa. Este fue uno de los proyectos que más premios nos trajo en su momento cuando iniciamos a trabajar, a inscribir nuestro trabajo en festivales internacionales. Y me acuerdo que unos jurados estaban en Buenos Aires y eran europeos y decían, pero ¿qué es esa vaina? Que nos hicieron enviarles a Buenos Aires muestras físicas de las arepas para que ellos entendieran qué era lo que habíamos hecho. Un caso bien, bien bonito. Este fue un caso lindo, ¿por qué? Porque lo hicimos para un gran amigo. Nosotros, Libardo, más que un empresario santanderiano de las comidas rápidas, era un gran amigo. Nosotros los conocimos, Memo y yo, desde su carrito de perros trabajando para otra persona y después se independizó. Y Libardo nos dice, hombre, es que quiero que me ayuden, y nosotros la verdad detectábamos que el problema de Libardo era que su marca visualmente estaba muy mal concebida. Entonces, sencillamente le decimos, Libardo, vamos a renovarle la marca, pero cuando la vayamos a lanzar vamos a aprovechar un momento coyuntural, y es que él era muy amigo de, ¿cómo es que se llama? Rafael... El de Cirrus, qué pena, se me fue el apellido. Rafael Mendoza. Rafael Mendoza. Y Rafael Mendoza siempre estaba un poquitico con el bicho de la política y estaba tratando de arrastrarlo a que hicieran un movimiento político. Pues le dijimos a Libardo que aprovechando las elecciones regionales de consejo y todo eso, lo íbamos a lanzar su marca en un momento y en un contexto de pugna política, y él nos cogió la flota. Hicimos una campaña muy interesante. Libardo comenzó a vender 3 veces más de lo que estaba vendiendo antes de renovar la marca. Afinó. Hoy en día todavía lo llamamos, aquí yo lo llamo a pedirle salsas y perros, pero es un caso muy lindo porque él dice, si yo no hubiera lanzado esa marca cuando la lanzamos el año pasado, creo que no hubiera construido mis redes digitales y sociales, no las hubiera fortalecido, al punto que hoy en día estoy sobreviviendo muy bien a esta crisis, a pesar de estar en un negocio tan complejo. Bueno, señores, llegó la hora de la verdad. Libar se lanza. Los que me conocen saben que es un tema que siempre me ha rondado en la cabeza. Entonces, ya a partir de este momento, estén pendientes que Libar se lanza. Prometo cambiar los tamales por papitas con tártara. La única maquinaria que tengo son mis carritos de perro. Prometo destapar todas las ollas. Hicimos más o menos unos 14 mensajes de expectativa con todo lo que se puedan imaginar de todo, mejor dicho. Y finalmente lanzamos la campaña con o sea, invitamos a la gente a inscribirse en la página y a conocer el programa de gobierno de Libar. Y una vez se inscribían, participaban en combos de comida rápida. Y el famoso día de lanzamiento de la campaña lo hicimos así. Bumangueses, para mí es un honor estar aquí y dar el gran paso. Quiero decirle que gracias a ustedes y todos sus comentarios en las redes sociales se logró esto. Gracias a Yolima, a María Juliana y a María Alejandra. Hoy es un hecho. Me lanzo.
pero no a la política como todos pensaban. Hoy, después de 26 años, lanzo mi nueva marca. Bienvenidos al nuevo Libardot. Este proyecto de creación y renovación de marca tuvo un componente súper importante y es hacer de Libardo el personaje central del logosímbolo. Antes era una hamburguesita con ojos, era una cosita que no sabía uno ni siquiera qué era, y al momento realmente se potenció, renovaron toda su línea de empaques, hicimos unas cosas muy interesantes en su lanzamiento. Otro de los casos que quiero compartir con ustedes fue el de resultados de 2017 en la UNAP. Con la UNAP teníamos el enorme reto de hacer la mejor inversión publicitaria posible en los canales adecuados para sus diferentes públicos. Este fue un caso de resultados estratégicos y de utilización de redes sociales. Quiero contarles que nosotros a nivel Colombia, una agencia de Bucaramanga ha sido distinguida más veces en festivales internacionales precisamente por casos como el de la UNAP o casos como los que les voy a quizás compartir más adelante, en donde hemos logrado resultados increíbles en categorías muy competidas. Este fue un caso definitivamente de resultados. Dejamos de invertir en publicidad para invertir en publicidad efectiva y esos niveles de conversión tan altos fueron los que llevaron al éxito realmente la utilización de las plataformas digitales de la manera en que las estamos continuando hoy en día. Otra de las estrategias que quería compartir hoy es que le metimos huevos a una valla. Ya van a ver cómo. Venimos trabajando muy duro desde hace 8 años en posicionar la marca más querida por todos los colombianos. El color verde transmite el enfoque hacia la sostenibilidad ambiental y además transmite nuestra propuesta de valor, que es la frescura. La valla hace parte de la comunicación de la estrategia. Nos encantó, una idea brillante que ayuda a difundir este mensaje de conciencia.
este esfuerzo quizás con Quiques es de los que más valoramos porque fue un trabajo súper en equipo con el cliente y con el proveedor, que en este caso fue Publicón, que puso toda la tecnología al alcance de hacer posible la idea de un equipo creativo de poner realmente un cartón de huevos casi a 14 metros de altura y con una identidad y un mensaje tan concreto. Finalmente, pues compartir algunas ideas, algunas cositas que uno ha aprendido a través de los años. Lo primero es, hágale sin miedo. O sea, da más miedo no hacer nada. Da más miedo quedarse quieto. Da más miedo quedarse en lógica y sobreanálisis. Eso da miedo. Lo importante es arriesgarse en algún momento y tomar las decisiones, claro, con riesgos calculados, por supuesto, pero definitivamente no hacer nada es peor. Segundo, no hay buenas ni malas decisiones. Lo que hay son buenas o malas consecuencias. Uno tiene esa es una frase de mi papá, se la repito mucho también a mi hijo y se la repito a todas las personas que trabajan conmigo. Y es, las decisiones hay que tomarlas y ya es medir las consecuencias que trae haber tomado la decisión. Las decisiones no son buenas ni malas, sino las consecuencias son las que traen ese aporte calificativo. Entonces no hay que tener, igualmente, apoyándome en el consejo anterior, hay que arriesgarse a hacer las cosas y a enfrentar las consecuencias con gallardía. El tercero es un eslogan con el que trabajé en algún momento con un maestro y me transmitía esta frase, era igual a ninguno. Esta se la aplicaron a Mazda en algún momento y yo la retomé como una filosofía y eso es lo que toca hacer. Hay que arriesgarse a ser diferente, a hacer las cosas de la manera en que otros no lo han hecho y de esa manera logra uno romper las barreras de la estandarización de los resultados. Cuarto, rodearse es tan necesario como complicado. Elegir el socio adecuado, elegir las personas, el equipo humano, elegir el cliente, elegir el proveedor. Rodearse es tan necesario como complicado, pero siempre va a traer, si no trae satisfacción, si no trae una enorme satisfacción, va a traer un enorme aprendizaje. Y es saber hasta dónde confiar en la gente y cómo confiar en la gente. Quinto, hay que apoyarse en la familia, hay que apoyarse en el núcleo familiar, hay que dejar de creer que una cosa es la casa y otra cosa es el trabajo. Yo creo que muchas veces hay decisiones que a nivel intuitivo uno puede sentirse muy apoyado por su familia. Fíjense lo que yo les contaba, en algún momento yo tomé una decisión muy drástica de darle un viraje muy riesgoso a mi vida profesional. Se tuvo un apoyo y hoy en día siente uno que ya consulta uno mucho más las decisiones en su casa porque finalmente son las personas que más lo quieren a uno. Hay veces uno cuando tiene hijos también lo transmite. Uno se da cuenta que uno de las personas que más ama es a quien mejor consejo le da. Entonces, en ese aspecto hay que apoyarse en la familia y es uno de los buenos consejos que puedo dar. Segundo, hay que definir el core. Hay que definir cuál es el negocio de uno, no tratar de abarcar mucho más, sino tratar de enfocar en dónde uno es realmente bueno, enfocarse ahí y ya comenzar a crecer paulatinamente, pero nunca abandonar, definir muy bien el core, en donde uno es diferente, donde uno marca realmente la diferencia y a partir de ahí construir el castillo. Séptimo, en vacas flacas uno es la teta. ¿Por qué lo digo? Digo, en las épocas de vacas flacas, el salario del emprendedor es el último que se va a contemplar, ¿sí? Uno tiene que mirar cómo le cumple al proveedor porque va a depender de él más adelante, cómo le cumple a su gente porque es quien está realmente entregada, cómo le cumplen las entregas también a los clientes. Así uno tenga que sacrificarse. Y cuando hay momentos duros, uno tiene que tener en cuenta eso, que quien más duro le da es a uno como emprendedor y por lo tanto es cuando toca ser más valiente, porque de uno van a tener que salir las soluciones, las ideas y los recursos para nutrir a los que necesitan de uno. Octavo es, sea cómplice del éxito de sus clientes. Esta es una frase, como les digo, que les traje de la primera fase de nuestra agencia y que la mantenemos aún. Y es tratar de hacer propio la meta que tiene el cliente.
Necesitamos tener tantos aspirantes para ser exitosos. Bueno, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Tengo que lograr tantas ventas, tengo que posicionar esto en tanto tiempo, tengo que evitar que esto suceda, tengo que evitar bloquear una acción violenta, una acción violenta, gruesa, poderosa en mi competencia y tengo menos recursos. Miércoles, ¿cómo lo hacemos? Al momento de hacer mío el problema, yo me vuelvo cómplice no solamente de las cosas malas, sino también me hago cómplice de las cosas buenas. Y cuando ese compromiso el cliente lo percibe, definitivamente te va a llevar con él a lo largo del tiempo. Va a estar contigo a lo largo del tiempo. Noveno, esto se lo digo yo mucho a mi equipo de trabajo, no pelee con el cliente, hombre, que el cliente es Dios, pero con Dios se puede hablar. Entonces muchas veces hay problemas, uno se queja a veces mucho de los clientes, es que el cliente dice, el cliente hace, el cliente exige, el cliente no entiende. Y uno dice, esperen, tranquilo, recuerde que el cliente es Dios y con Dios se puede hablar. Entonces, los mejores acuerdos se pueden hacer realmente con los clientes hablando. Y por último, pues agradézcale a la vida tener problemas y agradézcale aún más conocer el fracaso. Cuando uno se ha caído y se ha levantado, ya entra como más vigor a enfrentar nuevos retos. Entonces, hay que dar gracias a Dios por los problemas, gracias a la vida por los problemas, gracias a la labor profesional por los problemas y aún más gracias por lecciones de fracaso que lo que le ayudan a uno es a convertirlas en lecciones de emprendimiento posterior. Y bueno, esa fue un poquitico la charla del día de hoy. Dudas, preguntas, aquí estoy, como dicen ahora sí, el cuero, aquí queda. Pacho, gracias por esa charla tan bacana, tan inspiradora, tan clara, tan reveladora. Yo sí tengo, pues abro el micrófono para que el que quiera formular preguntas lo haga, pero pues me voy a tomar yo el atrevimiento, hago la primera. A lo largo de estos años, ¿alguna vez han pensado en vender la agencia o en fusionarla? Es decir, una cosa era el mercado de Bucaramanga hace 15 años cuando arrancaron, y pues otra cosa es cómo ha crecido la ciudad y demás. Les han hecho, no sé, o les han, ¿cómo diría? Como tentado la cabeza que con el socio digan, nunca nos preparamos para esto, pero, es decir, ¿cómo resuelven ese tema, ese tipo de, como de dilemas o de propuestas que lo ponen a uno a pensar? Sí, en algún momento nos pasó hace más o menos unos 5 años. Hace 5 años, cuando comenzamos a figurar tanto en el radar de otras agencias del país, comenzaron a llegar algún tipo de acercamientos y propuestas en donde nos decían, hombre, pero mire, ¿por qué no se vuelven ustedes operación nuestra en la región oriental? Nosotros tenemos ganas de invertir en la agencia de esa manera, pero al mismo tiempo, quizás aún en ese momento no estuvimos preparados y tomamos la decisión de decir que no, y en este momento yo diría que tampoco. ¿Por qué? Porque lo que estábamos era defendiendo muchísimo la autonomía como para volvernos a convertir en empleados de una billetera, porque realmente yo creo que ese momento puede llegar el día en que nos seduzcan como empresarios hacia las ideas, hacia el trabajo, hacia reforzar el trabajo y nutrirnos también a nosotros con herramientas para trabajar mejor. Pero desde el punto de vista de sencillamente convertirnos en una inversión de una billetera, pues no nos hemos sentido tan atraídos hacia esa idea y disfrutamos mucho hasta el momento la autonomía en la toma de decisiones. A veces cuesta mucho, sobre todo en esta temporada tan difícil, que dice uno, ojalá tuviera uno de dónde recostarse un poquito para no sufrir tanto las consecuencias económicas de las crisis, pero al mismo tiempo también somos responsables, como les decía, no solamente de las decisiones, sino de las consecuencias de las decisiones que tomamos, y no perder ese poder nos hace sentir muy bien hasta el momento. Quizás asociarnos sería genial. Claro. ¿Qué viene para PBS? Para PBS viene un refuerzo en conocer mejor las nuevas tecnologías,
y seguir dando soluciones creativas a través de esas nuevas tecnologías. Sentimos que realmente el mundo cambió. De marzo a acá el mundo cambió y de una manera brutal. Y sentimos que nosotros veníamos muy bien preparados porque nos habíamos arriesgado a concentrar muchos esfuerzos en mejorar en las nuevas comunicaciones digitales. Por lo tanto, sentimos que tenemos mucho que aportar, no solamente a los clientes de la región, sino a clientes más allá. En algún momento habíamos concebido por qué no internacionalizamos lo que hacemos, y ningún momento mejor que este para aprender que sí lo podemos hacer desde nuestras casas prácticamente, y desde nuestra casa, hablando de Bucaramanga, para llevar nuestro trabajo fácilmente a cualquier lugar del mundo. Quizás se nos dificulte el idioma, pero sabemos que podemos llevar y exportar nuestro talento y las cosas que sabemos solucionar, y ese quizás es un paso que viene dentro de nuestras metas a mediano plazo. Tengo una pregunta, ¿cómo es la vida o cómo son los retos para un creativo liderar una empresa y emprender y encargarse? Pues al principio me imagino se remangan la camisa y yo soy el gerente, el financiero, el tesorero, el negocio con proveedores, pago disperso. ¿Eso cómo se maneja para alguien que estudió publicidad y pues que se nota por lo que contaste en la charla que la mayor fuente de inspiración es la creación y estar ahí, pero también el negocio hay que atenderlo y en Colombia pues que emprender con todo esto de los impuestos, la DIAN, la Cámara de Comercio y demás, ¿cómo balancea uno eso, pues ese doble rol? Pues Juan Diego, es una buena pregunta porque nos la contestamos muy recientemente con mi socio, y por eso gran parte de los ejercicios o de las puntadas que he recomendado es rodearse bien. Muchas veces uno quiere hacer de todo. Entonces, listo, como fui redactor, entonces también soy creativo, también soy estratega, también además soy gerente, además soy financiero, además soy esto. No, hombre, hay cosas, como les decía, que hay que concentrarse en lo que cada uno sabe hacer y rodearse bien. Uno se puede equivocar en las elecciones de quién se rodea, pero hay que seguir haciéndolo, hay que seguir insistiendo en rodearse de la mejor manera posible. Entonces, Juan Diego, digamos que yo creo que si bien lo más complejo es soltar, lo más complejo dice uno es saber de todos los frentes, al mismo tiempo quizás la solución está en precisamente lo contrario, en que hay que saber delegar lo que no sabe hacer, entenderlo a manera macro, pero poder entregarlo y delegarlo. Ahorita estamos, por ejemplo, haciendo funciones muy diferentes. La cúpula directiva de la agencia, estamos dejando de hacer todos de todo para hacer cada uno lo que mejor sabe hacer. Entonces, yo creería que esa es la respuesta. Hay que saber rodearse y hay que saber delegar, confiar, pero al mismo tiempo mantener un control en equipo, no solamente en una o dos cabezas, sino hacer de eso un esfuerzo colectivo, en donde cada uno entiende lo que el otro hace, pero deja al otro hacer lo que mejor sabe hacer. Quizás eso es un poquitico, no sé si te respondí la pregunta, así la decodifiqué y creo que es una buena pregunta que no la había contestado tan frontalmente para mí mismo hace ratico. Yo tengo otra pregunta. ¿Alguien más tiene alguna inquietud que quieran aprovechar este momento tan generoso de Pacho contando sus Yo tengo otra historias pregunta, Pacho. Uno de los temores que los profesionales tenemos a la hora de ser emprendedores y de tomar esta decisión, o te lo digo por lo menos en mi caso, yo necesito a alguien al lado que que me haga barra, que pueda ser resiliente conmigo, o sea, como no sentirme sola. ¿Qué consejo le puedes dar a los emprendedores para ese proceso de búsqueda de su socio? Pues porque es clave saber elegir a alguien con quien uno pueda seguir el camino, salir de los altibajos, estar bien en las épocas de éxito. Entonces, sí, esa es como mi pregunta. Es como elegir pareja. Lo primero es, hay que depositar muchísima confianza
pero al mismo tiempo hay que aprender de todas las experiencias que se han ido acumulando a través de la vida. Entonces, cuando uno escoge una persona para rodearse, primero tiene que confiar. Uno no puede construir una relación a partir de la desconfianza. Hay que construirla a partir de la confianza y a partir de allí hacerla más robusta. Siempre he definido mis decisiones a través de la búsqueda de la felicidad como tal. Y hay veces hay una voz interna que te dice, te puedes equivocar, pero puede ser riesgoso, pero sencillamente si es riesgoso, ponle un poquitico más de atención. Y así va aprendiendo uno a confiar de una manera no tan desprendida. Yo creo que todos nos hemos equivocado en algún momento en la toma de una decisión de un socio. En algún momento fue brillante. Nosotros, por ejemplo, la primera fase de PBS era de una camaradería. Nos definíamos a nosotros mismos como un trípode. Pero al mismo tiempo alguien en algún momento del camino comienza a tomar decisiones diferentes a las que quizás tiene uno, y hay que saberse adaptar para saber si continuamos cojeando juntos o uno dice, ¿sabe qué? Coge solo porque yo me quedo, o déjeme cojear solo que yo tengo esta decisión tomada y voy a caminar solo por este lado. Todo el tema está, y vuelvo al mismo punto, uno, construcción de felicidad. La felicidad nunca te va a traicionar. Buscar la felicidad nunca te va a traicionar. Siempre vas a tomar decisiones, como te decía al principio, ni buenas ni malas, pero te vas a hacer más fácilmente responsable por las consecuencias de esa decisión. Ah, te equivocaste. Ah, bueno, yo sabía que posiblemente me iba a equivocar porque estaba confiando en mi felicidad. Y no hay que parar de ser feliz. Segundo, hay que tratar de rodearse bien independientemente, porque nadie te va a dar una garantía de por vida. Ni siquiera escogiendo una pareja uno puede decir, es para toda la vida. Uno quiere que sea para toda la vida, pero posiblemente no lo sea. Posiblemente el camino te ponga obstáculos que posiblemente no quieras o no puedas sortear. Lo importante es tener la condición de querer hacerlo y saber hasta qué punto quiero seguir rodeado de este equipo o no. Entonces, sé que es complejo, un poquito contradictorio lo que te digo, pero es lo que yo siento. Yo siento que en la medida en construyas esos equipos a partir de la confianza y no de la desconfianza. La desconfianza, si se genera en algún momento, pues ya tomarás tu decisión, pero hay que construirla a partir de la confianza de si se puede, si hay valores suficientes y comenzar a andar, a ver cómo va solucionándose la cosa. Bueno, yo tengo dos. Dale, Adriana, adelante. Dispara. Uy, bueno, siempre en las historias de los emprendedores hay un momento, ese punto de inflexión en donde uno dice, o sigo adelante a pesar de todo, o definitivamente bajo los brazos y me rindo. ¿Hay alguna situación que tú recuerdes que te hubiera puesto en esa posición tan complicada entre lo que tú querías y lo que la realidad te mostraba en ese momento, que muy posiblemente no era lo que esperabas? Sí, y no ha sido una, han sido varias oportunidades, pero es lo que te digo, tú tienes que aprender, o es lo que yo recomiendo, o lo que aprendí. Hay que aprender a enfrentarse a las situaciones difíciles. Hay veces, yo por ejemplo, una persona que vivía en el mundo creativo, onírico, siempre feliz, siempre esto, y por eso me afectaban tanto los problemas económicos, o me afectaba tanto una desconfianza en el manejo financiero en la empresa o algo, y me descomponía de una manera que era muy difícil salir adelante. Por lo tanto, yo creo que el tema es aprender a sobreponerse y no tenerle miedo a fracasar, pero yo creo que el único fracaso inevitable es la muerte. Es lo único que tú no vas a poder solucionar. De resto, si tú tienes el espíritu, el motivador interno, que debe ser tu propia felicidad, para superar, lo logras. Lo que te digo, no es malo fracasar o decir, con este emprendimiento no se pudo más. Lo malo es no tener un plan de respuesta o quedarse sencillamente con que estoy triste y derrotado. Hay que buscar cómo puedo seguir adelante y qué herramientas tengo dentro de mí para construir felicidad y seguirla construyendo, ya sea a nivel profesional, a nivel personal y a nivel espiritual. Ok, la segunda. Dificultades siempre, y lo que te decía, hay que amar los problemas y hay que amar el fracaso porque de ellos es de lo que más aprendemos.
Sí, y la segunda es que veo que tú has hecho unos desarrollos súper interesantes en algunas marcas, de pronto unas más reconocidas que otras, unas más grandes que otras. Un emprendedor, ¿cómo puede llegar a tu agencia y decirte, oye, tengo esta idea de negocio, estoy empezando? Pues ahí tú más que nadie sabes que cuando se empieza un emprendimiento hay una limitación en temas de recursos de inversión, pero que uno tiene toda la intención y todas las ganas de poder hacer las cosas bien, y hasta qué punto ese compromiso de ser cómplices de los clientes también influye en la decisión de acompañar o no una empresa que llegue a buscar su asesoría. Listo. Esto te lo respondo y es de las respuestas de las cuales nos sentimos más orgullosos de poder dar frente a eso. Nos encanta apoyar el emprendimiento y sobre todo en un territorio tan fértil para los emprendimientos como es nuestra región. O sea, nuestra región es los Santanderes, Bucaramanga, o sea, es increíble. Entonces, apoyar los emprendimientos es súper chévere porque sobre todo es hacer parte de esas primeras bases de un buen negocio. No quiere decir que todos funcionen, pero yo te garantizo que siempre vamos a estar dando lo mejor de nosotros al mismo nivel que le damos a una empresa como la UNAP o una empresa como Unidrogas que tiene dominio a nivel nacional increíble, o como Incubadora Santander con sus marcas como Quiques, hasta el emprendimiento. Cuando viste quizás el slide de mis clientes, o de nuestros clientes, perdón, de los clientes de la agencia, yo muy seguramente te podría garantizar que no reconociste muchos, ¿sí? Pero los lucimos al mismo tamaño que nuestros grandes clientes, ¿sí? Está, por ejemplo, uno reciente que evacuamos, empezamos hace 3 meses y lo evacuamos y lo entregamos hace 2 meses, de una empresa de mascotas, de una compañía, una marca que pretende tener una moda para mascotas, llamémoslo así. No es una clínica veterinaria, sino es gente que quiera soluciones para gente que quiera consentir a sus mascotas de una manera interesante, productos con diseño, etcétera. Y están al lado del logotipo fácilmente de la UNAV. Entonces, nosotros vemos los emprendimientos del mismo tamaño que un gran cliente. Obviamente la facturación es diferente porque va a requerir un volumen de personas trabajando para ellas diferente. Pero apoyamos muchísimo el emprendimiento porque lo fuimos, porque entendemos mejor que nadie dónde nace un emprendimiento. Y segundo, porque gracias a Dios trabajamos en un segmento de la economía en donde nosotros tenemos un conocimiento muy grande de todas las categorías de negocio. Quizás junto con el mercadeo, quizás es donde más tenemos conocimiento, o la política. Nosotros manejamos huevos, productos financieros, automóviles, moda, champú, telares, comercio, restaurantes. Lo que pasa es que todos los negocios los conocemos con 2 centímetros de profundidad, ¿sí? O sea, la extensión que te imagines en kilómetros, fanegadas, etcétera, pero en solamente 2 centímetros de profundidad. Sin embargo, ese conocimiento acumulado nos permite apoyar muchos emprendimientos en su propio lenguaje y haciendo particular lo que logramos recoger de todo ese aprendizaje que tenemos de muchos mercados. Qué chévere. Bueno, yo creo que ya por la hora, para ser puntuales, damos por cerrado este momento. Pacho, ¿verdad? Muchísimas gracias por esta charla, como mencioné ahorita, inspiradora, reveladora, práctica, que estoy seguro que se aprovecha bastante y que la grabamos. Se me olvidó avisar al principio que la íbamos a grabar. Entonces también la compartiremos con los demás miembros de nuestra comunidad. Entonces, pues muchísimas gracias para todos por asistir, y Pacho,